Eras una vez Shularum. Ve, mi amor, es una canción tradicional irlandesa, celta, que habla sobre una mujer que se despide de su amante, quien marcha a la guerra. En un sentido más general de la letra, Nagabe pudo ver una relación con su serie manga cuando su editor se la recomendó como subtítulo para esta. La historia de Totsukuni no Shoujo narra varias separaciones, la separación de dos deidades, de un mundo en dos países, de una especie en seres interiores y exteriores, de los humanos en sanos y malditos. Narra la separación contra la que luchan constantemente Shiba y el Doctor. La fantasía es un género para nada desconocido dentro del manga anime, con una multitud de obras e incluso subgéneros como el reconocidísimo Isekai. Pero Totsukuni no Shoujo no es un manga de fantasía al uso, y es más que el hecho de que el estilo artístico de Nagabe, más cercano a las ilustraciones de Tove Jansson y Norman Rockwell, lo delate. Por mucho que en la sinopsis aparezca como una fábula de dos, La pequeña forastera es un cuento sobre la separación. Más allá de su dibujo, es un manga de hadas. Aunque se le empezase a llamar cuento de hadas allá por 1750 gracias a las colecciones de Dalnois, el género nació mucho antes de conseguir su fama en las reuniones de salón francesas. Podemos remontarnos perfectamente a los orígenes del lenguaje y a la necesidad de contar historias. Junto con el mito y la leyenda, de las que se diferencia en especial por su claro contexto ficcional, los cuentos tuvieron la labor social de enseñar a su gente sobre grandes cuestiones vitales, como la vida y la muerte, el nacer y el crecer. Para ello, la transmisión oral fue fundamental, lo que originó la filtración y adaptación de muchas historias según las distintas épocas en las que se contaban, y ha seguido coexistiendo con las versiones escritas incluso hasta la actualidad. Los cuentos de hadas no tienen por qué necesitar la presencia de hadas para serlo, sino ubicar sus narraciones en un mundo de fantasía donde la magia también esté presente como una verdad más. Así es tal y como ven, con naturalidad, la maldición de los humanos en Totsukuni no Shoujo, los cuales la vinculan con leyendas de carácter religioso. En el manga existen dos deidades, el dios blanco, la alegría, y el dios negro, el dolor. El dios blanco decidió castigar al dios negro quitándole todo y convirtiéndolo en un monstruo. El dios negro, por venganza, hizo que su aspecto se convirtiese en una maldición contagiosa. Finalmente, el dios blanco lo recluyó en el país exterior y con un muro separó sus territorios, dando así origen a los dos países de la historia. Esta obra de Nagabe, situada en un tiempo indeterminado, presenta este ambiente de maravilla tanto por contar con personajes monstruosos, como son los seres del exterior, como es el propio Doctor a simple vista, como por la existencia de la maldición, la magia oscura en sí que rige el mundo y que parece afectar a todos menos a Shiba, quien además es la típica niña de cuento. Los escenarios del manga también son los clásicos de este género literario, en especial por el bosque, que domina todo el país exterior y que en las narraciones de fantasía es el lugar que siempre alberga lo maravilloso. Aún así, para el estudioso Vladimir Prop, lo característico y diferenciador del cuento de hadas no eran los escenarios o los personajes, sino la acción, las funciones que se cumplen en la historia. Recoge en su morfología del cuento maravilloso. Puede llamarse cuento maravilloso a todo desarrollo narrativo que parta de un daño o de una carencia y pase por funciones intermedias para concluir en un casamiento o en otras funciones utilizadas como desenlace. La función terminal puede ser la recompensa, el apoderamiento del objeto de las búsquedas o, en forma general, la reparación del daño, el auxilio y la salvación durante la persecución, etc. A este desarrollo lo llamamos secuencia. Partiendo de un corpus amplio, llegó a encontrar un total de 31 funciones, las cuales no todas tienen que darse en un cuento, pero que sí aparecen siempre en el orden en que él las recoge, ya que al fin y al cabo respetan la estructura de planteamiento, nudo, desenlace. The Girl from the Other Side se inicia con dos secuencias, o desarrollo narrativo o trama, que parten de la desobediencia de unas órdenes o prohibiciones que provocan distintos daños. Tenemos una orden nada más comenzar el primer tomo del manga. Shiba sueña con su tía, quien le manda a huir de los seres del exterior en cuanto los vea. A su vez, se combina con otra prohibición que llegará más adelante. Si no huye, al menos, que evite tocarlos. Las páginas que siguen nos demuestran la transgresión de estas. La niña convive con uno de ellos, el Doctor, y tampoco huyen cuando descubren a otro que los observa mientras caminan de vuelta por la aldea abandonada. Este descuido por parte de la pequeña origina que al final del tomo ocurra el primer daño,
y se dé el comienzo del nudo en la secuencia. Un ser del exterior averigua dónde viven, se cuela en la casita y toca a la niña, dando lugar a la transgresión de la otra prohibición. A partir de este momento, es sospechosa de estar maldita, de haber perdido el alma. Esta secuencia tiene como propósito reparar el daño, que es la maldición, y por lo tanto, los agresores en este caso suelen ser los seres del exterior, que son quienes lo contagian, aunque en muchos casos también son los donantes de información, ya que son quienes tienen relación con la raíz, la diosa negra. No obstante, también tenemos una segunda secuencia, donde el daño es producido por los seres del interior, quienes tienen la misión de traer de vuelta a la pequeña forastera y usarla como sacrificio al dios blanco para revertirla. En esta, el daño se da en forma de rapto. Por un lado, tenemos la separación del alma y el cuerpo que produce la maldición. Por el otro, la separación de Shiva del doctor por devolverla al país interior. Así, estas dos secuencias se contraponen tanto en sus prohibiciones como en el daño y sus agresores, pero también es interesante que no tienen el mismo héroe. El foco y el rol cambian según el daño. En la secuencia correspondiente a la pérdida del alma, es el doctor quien se erige como un héroe buscador, el cual se dedicará a hacer las pesquisas necesarias y velar por la seguridad de la niña. En cambio, en la secuencia del rapto, al ser separados, es la aventura de Shiva la que observamos, quien, como héroe víctima, intenta escapar de los soldados y regresar con el ser del exterior. Ambos personajes son protagónicos en la historia y cada uno es principal en su respectiva secuencia. Coexisten tal y como cada trama, las cuales juntas completan una historia que siempre será de dos. Los nudos de ambas secuencias tienen mediaciones del héroe y reacciones ante el daño que inician la acción. El doctor sale a la aventura hacia el lago e intenta averiguar información con la diosa negra, pero no supera la prueba de conocimiento y no obtiene ningún objeto mágico o solución contra la maldición. Shiva sale a la aventura por las calles de la aldea para huir ante el caos y al mismo tiempo de los soldados. En cada una de estas situaciones se dan también luchas de las que salen victoriosos, aunque con marcas, una infección en el pie durante la huida y la pérdida de un cuerno en la segunda ida al lago. Vuelven definitivamente a la convivencia en los claros del bosque, con la tía de Shiva incluida. Y la historia podría haber acabado aquí, pero los buenos números dieron luz verde a Nagabe para continuarla. Después de desaparecer la tía de la niña de la historia y de escapar de los soldados cambiándose de casita, tenemos un primer giro. Ante la falta de evidencias de padecer la niña la maldición, vuelven a romper la orden del contacto. Esta vez el doctor contribuye, y los efectos de la maldición se aceleran repentinamente en Shiva. Vuelve a iniciarse el nudo en la secuencia con sus respectivas funciones de salida y lucha, y culmina con una solución. El doctor decide entregarle lo que le queda de su alma. Esto, a su vez, motiva que la forastera transgreda otra vez la prohibición de no salir sola, la capturan los soldados por segunda vez, y así inicia otra acción. Sin embargo, esta contaría, a pesar de tener el mismo daño, como otra secuencia distinta, una tercera, porque el rol de héroe buscador lo interpretaría el rey, quien se sirve de Shiva como donante para obtener información sobre la leyenda de los dioses. Así, se enfrenta al párroco para evitar el sacrificio y acaba con la falsa historia que condena a la diosa negra. Las secuencias de rapto y maldición acaban en este punto con las reparaciones de sus daños, pero Shiva no está conforme con perder al doctor, quien se está consumiendo por no tener alma. Se inicia una cuarta y última secuencia donde el contacto provoca que ella la pierda y que regrese al doctor, y que por tanto también descubramos la verdad de este asunto. Aquí es el ser del exterior al que llamábamos Shiva, el héroe víctima, quien tras superar sus propios conflictos internos por su misión fallida de regresar el alma a la diosa negra, resuelve el problema con el consentimiento del doctor. En el desenlace de esta última trama, ambos regresan a casa. Encontramos sutilmente que el héroe ha sufrido una transfiguración, un cambio, vuelve a ser humano, y la recompensa se hace efectiva. Shiva y el doctor pueden por fin pasar el poco tiempo que les queda juntos. Como historia de separación, la recompensa final es la comunión, un matrimonio más a nivel espiritual. Están compartiendo el alma. Ellos, tras todo lo acontecido, tras comprender, vuelven a ser uno. Los personajes, los escenarios, su estructura narrativa con sus funciones, es decir, su historia, además de su estilo de dibujo, constata con claridad que este manga es en concreto un cuento de hadas, más cercano a los cuentos de tradición occidental que a los japoneses. Es cierto que cualquier otra teoría narratológica nos hubiera encajado bien, ya fuese el famosísimo viaje del héroe de Campbell o el modelo estancial de Greimas, pero a partir del estudio de Propp, hecho específicamente para analizar cuentos tradicionales, nos ayudaba a hacernos mejor una idea de la fuerte influencia de la literatura occidental en esta obra de Nagabe y del carácter moralizante que podía encerrar.
Y es que gracias a este contexto maravilloso, los cuentos de hadas tienen una fuerte función moral. Son los que ofrecen una perspectiva distinta, vista desde la fantasía, de nuestra propia realidad, de nuestras inquietudes, a veces dándonos un rayo de esperanza con un final feliz a lo Disney, en otras con un sabor amargo, más del gusto de las tendencias postmodernistas. No son una mera copia, sino que se sirven de la realidad para plasmar su propia fantasía, problemáticas vitales nuestras planteadas desde un prisma mágico, y ello sin caer en el escapismo, sino enfrentándonos a ellas. Así, Totsukuni no Shoujo, una obra con un mensaje universal de amor y unidad en un mundo de ficciones, se puede extrapolar a nuestros muros políticos y a otros desentendimientos actuales, pero también a cualquier realidad más personal. La unidad de una familia, o la unidad de una pareja obligada a separarse, como en Shularum. Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy lejano, existían dos países. Un país exterior, donde residen unos seres extraños que contagian una maldición, y un país interior, donde habitan los humanos escondidos tras sus muros. Su encuentro dará pie a una bonita historia. Esto es La mañana y la noche, y entre el profundo abismo que los separa, un cuento de dos.